Producción me ayuda para tenerlos. Allí tenemos nuestra agenda de hoy para tratar algunos temas importantes con el sector empresarial. Nos acompaña el economista Javier Rosero, el expresidente ejecutivo de FedExport. Más adelante estará con nosotros el abogado Vicente Tallano, experto en derecho penal. Con él estaremos hablando acerca de otro tema que está dando mucho de qué hablar, la extradición de alias Fito y también la emergencia judicial a propósito de la reingeniería que demanda este importante poder del Estado. Y finalmente estaremos conversando vía Zoom con el ingeniero Fortino Acosta. Él es un experto urbanista y hablaremos a propósito de las protestas que está generándose en el norte del país, concretamente en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Los Ceibos, cuyos moradores están indignados por el anuncio del municipio de construir 2 pasos a desnivel en ese sector. Pero vamos de inmediato a arrancar, pues queremos dar la más cordial de las bienvenidas a Javier Rosero. Él viene desde Quito, está ayer en Guayaquil. Qué gusto que nos acompañe, Javier. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Es un gusto compartir para mí con ustedes aquí, presencialmente en las instalaciones de WQ Radio. Bueno, y cuénteme, ¿cómo lo trata Guayaquil? Sé que viene con regularidad. Sí, seguro. En realidad, para la federación, la mayor cantidad de nuestros afiliados se encuentran aquí en la ciudad de Guayaquil y eso es natural. El músculo productivo, exportador, el músculo portuario, está aquí, el músculo logístico y de servicios de exportación está en Guayaquil, así que naturalmente para nosotros es clave poder ir transversalizando esas necesidades, encontrar los objetivos en común. El sector exportador, además de un sector muy dinámico, se está moviendo todo el tiempo, se está adaptando todo el tiempo y creo que en eso la caracterización que tiene el empresario guayaquileño es clave, es fundamental, es ejemplificador para el resto del país y creo que mucho le puede seguir aportando al resto del sector productivo. Como presidente de FedExport y siendo que recorre particularmente la costa y Guayaquil, ¿cuáles son las principales preocupaciones del sector exportador guayaquileño? ¿Qué le dicen ahora que se han reunido? ¿Y cuáles son las expectativas que tienen a propósito de la gira presidencial y bueno, de este segundo mandato del presidente Daniel Noboa? Justamente, Luisa, una de las cosas que nosotros hemos encontrado es que hay un momento definitivamente de trazar un horizonte con tranquilidad. Después de las elecciones nos ha parecido que la gran sensación del sector empresarial es que este es un momento para poder hablar de un mediano plazo, de un largo plazo, con un horizonte de por lo menos 4 años para poder invertir y eso indiscutiblemente es muy bueno después de que veníamos experimentando una volatilidad bastante turbulenta políticamente hablando en los últimos años. Entonces creemos que gran parte de eso puede abonar y claro, capitalizar esa posibilidad de tener fuerza política se debe traducir, por ejemplo, en acciones que para el litoral productivo ecuatoriano en materia de seguridad, por ejemplo, es fundamental. Es crucial retomar el espacio público y esto para nosotros significa, por ejemplo, volver a asegurar los perímetros de producción en plantas, fincas, zonas industriales, los conectores que tenemos de ahí hacia los puertos que vendrían a ser las arterias viales, tanto principales como secundarias, en donde en muchos de los casos todavía existen puntos vulnerables y naturalmente los perímetros de las zonas estratégicas que son puertos, depósitos de contenedores. Entonces, en gran medida nos da la noción que la seguridad es una prioridad sobre todo en el caso del litoral ecuatoriano. Entendemos que a nivel nacional esta es una preocupación, pero sí creemos que ahí hay que abordar algunos temas. Naturalmente hay otros temas también de la agenda interna de competitividad que siempre se pueden seguir puliendo, pero indiscutiblemente si tenemos un horizonte de gobernabilidad con seguridad, creemos que es mucho más fácil que podamos proyectar inversiones, por lo menos en el sector exportador, ahora que el mundo también está experimentando un contexto tan volátil a nivel internacional, en donde las oportunidades tienen que ser aprovechadas y tomadas de este momento para poder afianzar y asegurar los espacios que ya hemos conquistado. Usted lo dice bien y es que la situación geopolítica internacional está marcada por una creciente multipolaridad entre las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, en donde cada uno intenta igual llevar agua para su molino y poder llenar sus necesidades, cubrir sus expectativas y cada una de estas grandes potencias tiene sus propios intereses. En ese contexto, ¿cómo lograr
aprovechar esas oportunidades de las que usted habla, porque es un escenario internacional que de todas maneras es difícil, dado este tipo de conflictos, por un lado el Medio Oriente, por otro lado Rusia con Ucrania. Esperemos que esta paz entre Israel e Irán sea un poco duradera, pero cada uno tiene intereses. ¿Es posible? ¿De qué manera puede el Ecuador, en este contexto internacional, lograr oportunidades, aprovecharlas y capitalizarlas para lograr nuevos acuerdos comerciales? Justamente para nosotros el pragmatismo es la línea base de movimiento en relación a lo que los negocios internacionales deben dirigir la política de comercio exterior del país, y por eso es que siempre hemos planteado, no solamente en un contexto volátil como el actual, pero siempre pensando en que podía llegar un momento así, en que necesitamos tener una estrategia lo suficientemente amplia como para hacer dos cosas. Uno, tener a los mercados que son más importantes, los estratégicamente fundamentales para nosotros, que básicamente entre Estados Unidos, Unión Europea y China componen más del 60-65% de todo lo que enviamos al resto del mundo. Y eso es fundamental, significa afianzar esos mercados. En el caso de Unión Europea y China ya contamos con un instrumento previsible que es un acuerdo comercial. Todavía nos falta un acuerdo comercial o un entendimiento, por lo menos ahora que hay estas sobretasas de la administración norteamericana, para poder mejorar nuestra situación competitiva con Estados Unidos. Pero mientras eso ocurre, no podemos dejar de lado otros mercados que son muy potenciales para el Ecuador, algunos de ellos en Medio Oriente, otros en Norteamérica mismo, como el caso de Canadá, Asia, por ejemplo, el caso de Japón y Corea del Sur, en donde podemos insertarnos bastante bien, porque son mercados en donde podemos crecer fácilmente a 2 dígitos. Fíjese usted, Luisa, hace pocos meses atrás, el gobierno coreano tomó una decisión unilateral de reducir los aranceles a algunos productos con el objeto de reducir la presión inflacionaria que tenían en Corea del Sur. Entre esos productos estuvo el banano. Y si bien mucho del banano que ingresa a Corea del Sur ya cuenta con acuerdos comerciales, porque hay que reconocer que la década que nosotros tuvimos una línea de conducta de ostracismo, de encierro comercial, nuestros competidores nos ganaron mucha cancha a nivel internacional, y hoy que la estamos recuperando, solo el Ecuador es el que usualmente se beneficia de estos esquemas unilaterales. Los colombianos nos han ganado mucho espacio, pero en este periodo en el que hicieron esa reducción de arancel, el banano ecuatoriano creció justamente a tasa de 2 dígitos. Entonces nuestra expectativa es que ahora que se ponga en vigencia, por ejemplo, el acuerdo comercial con Corea del Sur, podemos recuperar ese espacio, porque la calidad del Ecuador es absolutamente incomparable. Nuestro problema entra en competitividad de acceso, por precios, por aranceles. Entonces mucho trabajo se puede hacer ahí. Lo propio pasa en Oriente Medio. Mercados como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, pueden funcionar como una plataforma y una vitrina de proyección para nuestros productos. Hagamos algunas reflexiones y puntualizaciones. El presidente Noboa ha comenzado su segundo mandato. Ya tuvo 1 año y algunos meses de este periodo de transición, si se quiere. Y usted es un hombre conocedor del tema empresarial y del sector de las exportaciones en el Ecuador. ¿Cómo están los avances en cuanto a los diálogos, en cuanto a los procesos para lograr ese ansiado acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Y qué perspectivas hay de aquí en mediano o largo plazo de poderlo concretar y materializar? Porque entiendo que es muy importante para nosotros. Es extremadamente importante, y partamos por ahí, porque 1 de cada 2 empresas ecuatorianas tiene una relación de comercio, de exportación con los Estados Unidos, y al mismo tiempo 1 de cada 2 productos que salen por los puertos ecuatorianos tienen como destino Estados Unidos. Ese nivel de importancia es el que tiene el mercado norteamericano para nosotros. Y lo que hoy ocurre es que nos tenemos que fijar en 2 líneas de acción. La primera, que es tratar de desmontar en este momento ese 10% que pesa sobre toda la oferta exportable, y digo es un 10% adicional, porque en la práctica nosotros ya veníamos enfrentando aranceles antes de que se tome esta decisión. Hay productos que, si bien ya ingresaban sin arancel por la propia política unilateral, sobre todo los productos tradicionales, hay otros no tradicionales, como el caso del atún en conserva, madera, mango, brócoli, las preparaciones alimenticias, que tenían en promedio un arancel del 15%. Es más, en atún en conserva puede llegar hasta el 35%. Esto significa fácilmente dejar fuera de competencia con cualquier posibilidad a nuestros productos. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer, y que justamente el ministro de Comercio Exterior se encuentra desarrollando agenda en Washington, es esta negociación que permitiría desmontar ese 10% adicional para toda la oferta exportable del Ecuador.
Pero paralelamente a eso, nuestra visión ha sido dejar tendido un puente, de tal suerte que en esas conversaciones de entendimiento podamos encaminar un acuerdo comercial que ya definitivamente nos dé un horizonte de previsibilidad. Entendemos que eso es algo que, por ejemplo, no puede venir solamente motivado en un acuerdo entre el Ejecutivo en Estados Unidos y el presidente Noboa acá en Ecuador, sino que lo tiene que activar el Congreso de Estados Unidos y por lo tanto hay un trabajo que tenemos que hacer en Washington para seguir motivando. Hemos hecho ya algunas visitas, hemos conversado con congresistas, les hemos planteado la necesidad de que se entienda que en este momento el Ecuador ya no es solamente una importancia comercial como tal, porque el momento en el que yo exporto un producto a los Estados Unidos, estoy evitando, por ejemplo, una migración forzosa de las personas que hoy se podrían vincular para tener una fuente de ingreso sostenible en la actividad exportadora. Yo como exportador llego a zonas rurales donde ninguna otra actividad económica puede llegar y eso naturalmente le da una opción formal de vida a esas familias para que no tengan que involucrarse con grupos de delincuencia organizada. Entonces, en realidad es un tema, sí, de comercio, pero en la práctica es un tema de seguridad, de migración para Estados Unidos y así es como ha sido percibido por los congresistas. Entonces hay muy buena perspectiva de que podamos afianzar ese mensaje en Washington y que esto nos permita encaminar hacia un acuerdo comercial, ojalá en las conversaciones ya en los próximos meses de este año. Usted decía también en la primera parte de su intervención que tal vez dentro de los problemas que tiene el sector empresarial exportador está problemas de competitividad. ¿Cómo hacer a este sector más competitivo? Porque tienen la fuerza, tienen la determinación. Yo estuve muy vinculada durante muchísimos años con uno de los sectores productivos o una de las cadenas productivas más importantes del país, agroexportable, como es la del banano. Y si hay algo que yo debo reconocer que tiene el sector exportador es compromiso. No solamente están esperando que el Estado haga su parte, sino que hay un sector privado comprometido, dispuesto a sumar con ideas, con trabajo, con propuestas. En ese sentido, ¿qué es lo que le resta competitividad a la oferta exportable ecuatoriana, al sector empresarial y a los exportadores? ¿Y qué propuestas hacen ustedes para poder lograr esa anhelada competitividad que nos permite estar en igualdad de condiciones que nuestros pares, como Colombia, por ejemplo, sin irnos muy lejos, que de alguna manera tiene unos mejores indicadores económicos que nosotros, pese a que nosotros tenemos tantas fortalezas? Eso exactamente es creo que uno de los puntos sobre los cuales partimos. Bueno, primero decirle, Luisa, que la tónica que nosotros le hemos impreso es justamente esa, es una tónica propositiva, es encontrar cuáles son las alternativas que podemos llevar para construir una agenda de competitividad, pero de largo plazo, no una agenda de competitividad a 6 meses o un año. Si bien es cierto, hay urgencias que tenemos que abordar ahora, pero sin perder de vista que el sector exportador apunta, piensa por lo menos a 10, 15 años en adelante. Entre eso, lo que tenemos al interno son el mayor problema, esta rigidez que tenemos en muchos de los espacios, como el espacio laboral, financiero, tributario, que no permiten que el sector exportador pueda actuar con flexibilidad. Básicamente me refiero a que en el caso laboral, por ejemplo, tenemos productos que son altamente intensivos en uso de mano de obra, en capital humano, en talento humano. Y claro, lo que ocurre hoy es que tal como están las regulaciones, hemos construido un muro que separa la voluntad tanto de la empresa como del trabajador de poder vincularse y encontrar esos espacios de entendimiento para tener, en algunos casos, mejores horarios, más horas de trabajo, más posibilidades de que acompañen más a la producción como colaboradores en la empresa, porque finalmente la barrera regulatoria nos separa por completo. Y en ese contexto, así como han procurado tener esos avances o esos diálogos con los congresistas norteamericanos, es vital que también se lo haga a nivel de esta nueva asamblea, aprovechando de que hay una mayoría, aprovechando de que hay un presidente con una visión de abrir el Ecuador al mundo, con un presidente que es empresario también. Yo creo que este es el momento, porque si seguimos con ese código laboral o esa legislación laboral que lejos de permitir flexibilidad e incrementar nuevas plazas de trabajo, parece una camisa de fuerza que nos mantiene estancados, entonces no vamos a avanzar nunca. Este es el momento. Compartimos esa idea y claramente para nosotros no solo el momento de actuar con la Asamblea, sino también de que todos los actores se unan en una lógica modernizadora. Usted decía, vamos a cumplir cerca de 100 años del Código del Trabajo, en donde todas estas nuevas tecnologías de las cuales nosotros incluso hoy estamos haciendo uso aquí en la radio, no están incorporadas en esa posibilidad de entender cómo el Código del Trabajo facilita eso.
vamos avanzando hacia el tema financiero. Somos una economía dolarizada y no hemos logrado capitalizar los beneficios que además del propio sector exportador es la primera fuerza de generación de divisas en el país y sobre la cual todavía tenemos problemas para poder apalancar financiamiento con tasas de interés, que cuando comparamos nosotros, cuando nuestros empresarios me dicen, oye, a mí me están ofreciendo tasas de interés en Perú, por ejemplo, que son la mitad de lo que tiene aquí, y lo más fácil usualmente es echarle la culpa a la banca, cuando no nos damos cuenta que en realidad hay todo un esquema regulatorio por detrás que mantiene esos anclajes anteriores que no nos permiten avanzar y no nos permiten actuar en una lógica de mercado. Entonces, poder entender que vivimos en un esquema dolarizado, con una moneda dura, con la que el sector exportador ya se ha acostumbrado a competir, pero solamente se puede entender así siempre y cuando tengamos flexibilidades en otros mercados. Como decía, flexibilidad en el laboral, en el financiero, ahora en el tributario. Nosotros tenemos una sobrecarga ya de tributos que en la actividad exportadora, y esto tal vez es importante hacerlo notar, hay un principio internacional que es el de no exportar impuestos, porque normalmente nuestros competidores tampoco sobrecargan de impuestos, y así es entendido en la lógica multilateral, a sus propios productos. Entonces, lo que usualmente se hace es que el Estado devuelve los impuestos que estuvieron a lo largo de la cadena de producción exportadora a sus exportadores. Eso no necesariamente ocurre en su totalidad en el caso del sector exportador ecuatoriano, entonces seguramente vamos a tener que trabajar para poder ir encontrando esas eficiencias con las autoridades tributarias y entender que mientras menos sobrecarguemos, sobre todo ahora, Luisa, porque usted decía, estamos en un contexto turbulento, volátil a nivel internacional, lo que ocurre es que normalmente eso decanta en una guerra de precios. ¿Por qué? Porque los hogares a nivel internacional empiezan a percibir esa subida de precios y por lo tanto sus presupuestos familiares se reducen. Quieren consumir la misma calidad, pero con menos disponibilidad de ingreso. Y ahí es cuando los precios empiezan a presionar hacia abajo y solo prevalece el que es más flexible y más competitivo. Por eso el Ecuador necesita encontrar esos espacios de flexibilidad ahora para poder seguir compitiendo en este contexto. Y en esa línea, la ley de solidaridad que se aprobó por la Asamblea actual, hablaba de una serie de incentivos o regalías tributarias. Yo no soy economista ni sé mayormente de finanzas, más allá de lo que trato de empaparme por conocimiento o cultura general como comunicadora, pero un poco lo que entendía del espíritu de la ley en ciertos aspectos, porque pues tiene un poco de todo, señalaba que por la colaboración o cooperación del sector o de la empresa privada, que sé que lo vienen haciendo desde mucho antes siquiera de que se pensara en la creación de esta ley, se podía conversar y se podían dar ciertas regalías o ciertas reducciones en temas de tributos. ¿Ustedes lo han conversado? ¿Han revisado ya los alcances y los beneficios que puede traer esta ley? ¿Se están sumando para poder acceder a esos beneficios? Sí, eso es muy importante. Más que un beneficio en la práctica, en lo que resulta es que, por ejemplo, podemos trabajar de manera articulada con las autoridades de seguridad. Bien. Y de hecho nosotros ya estamos avanzando en eso, porque lo que plantea la ley esencialmente es que podamos tener una donación de lo que nos hubiese correspondido en un porcentaje de impuesto a la renta a equipamiento para las autoridades de seguridad. Y esto tiene una lógica y una razón de ser, y volvemos al problema de cómo no hemos modernizado nuestro aparataje regulatorio. Las autoridades de seguridad, para poder adquirir, vamos a suponer, drones, necesitan hacer todo un proceso de compra pública que podría tomar mucho más tiempo que la capacidad de respuesta que en este momento el sector productivo requiere y que las autoridades necesitan para poder equiparse. Entonces, lo que prevé el esquema de ley es que podamos tener una donación directa desde las empresas de lo que nos hubiese correspondido de todas formas pagar como impuesto a la renta. Entonces, en realidad, no es que existe un beneficio de reducción tributaria per se, sino que lo que yo voy a tributar, en lugar de enteramente, digamos, no solo declararlo, sino pagar esa declaración, le destino una parte para que y le reduce de alguna manera de lo que tenía que pagar como impuesto a la renta. Exactamente, lo destino a pagar equipamiento con seguridad. Me queda claro. Y eso permite que podamos tener zonas más seguras en circuitos. Ahora, entiendo que fruto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se revisa o se analiza por parte del gobierno nacional a través de sus autoridades de finanzas de preparar alguna propuesta de reforma tributaria. Siendo así, de toda esa carga impositiva importante que pesa sobre el sector exportador particularmente, a veces uno no puede o quisiera lograr todo lo que quiere, pero siempre hay que en algo ceder de parte y parte.
Siendo que se prepara esa propuesta de reforma tributaria, ¿qué aspirarían ustedes? ¿Cuáles de esos tributos se pudieran o plantearían o propondrían ustedes que pudieran ser eliminados para que la carga sea menor, menos pesada y ustedes no terminen exportando impuestos o subiendo con esto también los costos productivos, porque todo eso influye al momento con unos tributos tan pesados? Aquí, Luisa, yo creo que sí es necesario detenernos un momento en la reflexión, porque lo que ocurre es que mientras vamos corrigiendo el problema fiscal, lo que se tiene que entender es que el país necesita tener ya una disciplina y un gasto de calidad en materia fiscal. Bien. Porque caso contrario, el sector productivo va a continuar siendo lo que fue desde el año 2007 en adelante como una válvula de escape o más bien una variable de ajuste en donde cuando no alcanza el presupuesto del Estado, se regresa a ver al sector productivo, se regresa a ver al sector exportador como esa cantidad de recursos a los cuales se les puede extraer para terminar de cuadrar el balance. Y el Estado sigue creciendo. Y el Estado sigue creciendo y no logra tener una corresponsabilidad en materia de eficiencia del gasto. Entonces, para nosotros sí es muy importante que eso se empiece a dar, esta famosa consolidación fiscal, que es manejar con criterios de eficiencia, tener un horizonte de respuesta de sostenibilidad fiscal en donde el déficit se vaya cortando, porque en la práctica también eso está significando que yo, por ejemplo, tenga desconectadas logísticamente a muchas provincias que necesitan conectarse con los puertos. Y eso es porque no hemos logrado tener el suficiente horizonte fiscal como para que se puedan destinar recursos de obra pública, de infraestructura, porque se tiene que seguir pagando gasto corriente. Y eso es algo inaceptable para nosotros, porque gran parte de los impuestos que se le está destinando, y sobre todo el sector productivo, que es uno de los que más aporta, tiene que verlo retribuido en estos servicios públicos. Entonces, por eso, digamos, en una perspectiva más amplia, esto sí es un tema importante. Ahora, ya de cara a lo que eventualmente podría significar una evaluación de cuáles pueden ser las medidas tributarias, nosotros siempre hemos sido de la línea que más que incentivos, en la práctica lo que queremos tener como una línea de trabajo es corregir los desincentivos que tenemos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo esta sobrecarga de tributos que en este momento ya tenemos. Además, tenemos tarifas de servicios públicos que no necesariamente tienen una contraprestación exacta en relación a lo que estamos haciendo. Hay muchos de los casos, y lo hemos evidenciado, en donde se nos cobra tasa, por ejemplo, de recolección de basura, cuando ni siquiera tenemos recolección de basura en muchos de los casos en las zonas industriales en donde operan nuestras empresas exportadoras. Pero sin embargo se sigue cobrando. Y todo eso se sigue aumentando, porque además como va anclado a la tarifa de luz eléctrica, ahora que tuvimos, por ejemplo, ya una nueva resolución que establece un nuevo esquema tarifario, también va subiendo el servicio, pero es un servicio que en realidad en la práctica nunca lo recibimos. Entonces nos parece que sí hay espacios en donde todavía podemos hacer eficiencia. Creemos que, por ejemplo, el presidente ha tenido un muy buen punto de partida en plantear que es necesario entrar, por ejemplo, con estas auditorías internacionales a las empresas públicas que se han acostumbrado a operar sobre la base de la ineficiencia, sobre la base de trasladar los costos de la corrupción y de esa ineficiencia a los usuarios, que en este caso son las empresas productoras y exportadoras, porque eso puede empezar a romper ese engordamiento que tuvieron en el transcurso de los últimos 15, 20 años y de los cuales nadie había dicho nada, pero que todos seguíamos asumiendo, todos, me refiero a empresas y ciudadanos. Entonces, claramente esa corrección de desincentivos es una primera línea. Y lo segundo, claramente, es que ya podamos fijar un horizonte transparente, claro, en materia fiscal, porque una cosa que había venido ocurriendo, no en esta administración, Luisa, pero sí en las anteriores, es que se hacía mucho uso de estas contribuciones temporales, especiales, que en la práctica para nosotros, lejos de ser temporales, y los empresarios que nos escuchan podrán atestiguar esto, como cada año te enfrentabas a una nueva contribución especial que se traslapaba con la de la anterior administración. Entonces, hubo un par de años en donde teníamos que pagar la contribución temporal de una anterior administración más la nueva contribución temporal de la siguiente. Entonces, ya tenías una sobrecarga de contribuciones y te decían, es solo por un año, es el esfuerzo solo por estos 2 años.
cuando en la práctica el Estado no hacía nada en corresponsabilidad para poder decir, sé que después de estos 2 años ya no vamos a cambiar el horizonte tributario que tenemos con las empresas. Creo que mucho de eso, de esa línea de conducta se tiene que permear de aquí en adelante y creo que hay buenos esfuerzos en relación a lo que se está haciendo en materia fiscal ahora. Claro que sí, ¿no? Y en ese mismo contexto también la ley de integridad pública, un poco para ir desmontando ese aparataje adiposo y obeso del Estado, en donde también hay mucho piponazgo. Figúrese usted, más de 900 millones de dólares anuales solamente en pago de sueldos y salarios, es algo sumamente inverosímil y cuesta creer, sobre todo cuando recientemente hubo esta denuncia de este funcionario en Manta, que había trabajado 13 años, entre comillas, trabajado, pero que nunca nadie lo había visto sentado en su puesto de trabajo. Estimado Javier, solo para concluir y rápidamente, ¿hacia dónde camina con este contexto que hemos analizado el sector exportador ecuatoriano y cuáles son los retos y desafíos que ustedes se han planteado de cara a este segundo semestre del 2025? Sobre todo, crecer. Si hay una palabra que le caracteriza al sector exportador es expandirse, es buscar el crecimiento y nosotros vamos a seguir buscando ese crecimiento. Si bien lo hemos venido sosteniendo a tasas que son interesantes, entendemos que hay un contexto bastante adverso o desafiante a nivel internacional, pero creemos que tenemos todas las características para poder crecer en la medida en la que también podamos llegar a estos acuerdos que hemos conversado en esta entrevista con las autoridades al interno. Hoy, por ejemplo, tenemos nosotros un grupo de empresas que en este momento, en la feria más importante de verano en Estados Unidos, están presentando lo mejor que tiene el Ecuador. Como FedExport, junto con Proecuador, hemos planteado 3 empresas exportadoras que tienen interesantes reuniones con Canadá, compradores de Canadá, Estados Unidos, Europa. Esa presencia, llevar esa marca internacional, de hacer notar que el Ecuador está en condiciones de competir, como siempre, con los mejores, pero además con la mejor calidad, es parte de lo que creo que nosotros podemos dejar y estimular hacia el resto del aparato productivo, demostrar que podemos seguir siendo la primera fuerza de generación de divisas en el país para mover mucho más del consumo, la liquidez, generar crecimiento en el país, dar opciones de empleo, pero ya no solamente dejarlo en empleo. Nosotros llegamos, como le decía, con empleo en zonas donde otras actividades no podrían llegar y además en condiciones que pueden asegurarle un ingreso sostenible, fijo, permanente a las familias que se encuentran vinculadas a la actividad de exportación. Ese es nuestro compromiso con el país y creo que nosotros ahora más que nunca lo podemos reforzar y queremos reforzarlo con estas iniciativas mucho más propositivas. En el 2024, ¿con cuánto cerraron ustedes en crecimiento de las exportaciones no petroleras y no mineras? Por arriba del 10% y en volumen un poquito menos, pero nuevamente tomando en cuenta que el año 2024 ya tuvimos elementos muy contrarios en el contexto internacional y que internamente fue bastante volátil, la verdad es que fue un muy buen año. Ahora, el desafío para nosotros es sostener ese crecimiento. Lo importante, como usualmente en la vida, Luisa, usted entenderá, no es solamente llegar, sino poder sostenerse. Así y el Ecuador ya ha llegado. Somos primeros en camarón, primeros, segundos en conservas de atún, segundos en flores, ya somos tercero en cacao. Entonces, donde llegamos a competir y a ganar, pero ahora lo importante es poder sostenernos. Y mucho de eso depende del trabajo que podamos hacer para corregir todos estos problemas que tenemos, pero que además puedan apalancar las ventajas que naturalmente ya venimos acarreando como sector. Gracias, mi querido Javier, por su presencia, por compartir con nosotros y con nuestra audiencia el trabajo que se viene realizando como presidente ejecutivo de FedExport, de la Federación de Exportadores Ecuatorianos. Éxitos en su trabajo y siempre es su casa, sea siempre bienvenido. Así lo siento. Muchísimas gracias, Luisa. Qué gusto compartir. Gracias. Amables oyentes y televidentes, vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos estará con nosotros también aquí en vivo el abogado Vicente Tallano para tratar temas de coyuntura que van a ser del interés de todos ustedes. Ya regresamos. WQ Radio está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión.